Jesús. Laura, hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues encantado de estar aquí con ¿Sí? vosotros, claro que sí. Oye, qué honor que el alcalde del primer ayuntamiento de España cocine hoy para nosotros. Bueno, es un honor para mí venir a Palencia precisamente a demostrar mis pocas habilidades en la cocina, pero bueno, bien. ¿No tienes mucha experiencia en la cocina? Bueno, tengo una cierta experiencia de estudiante, de mi época de estudiante, pero hace ya unos cuantos años, y la verdad es que no soy un gran cocinero, aunque, bueno, algún que otro platito sí que me atrevo a hacer. Y eso que en la montaña hay recetas muy ricas. En la montaña hay recetas muy ricas y muy suculentas, sobre todo para pasar ese duro invierno que habitualmente pasamos. Bueno, Jesús, pues hoy vas a cocinar aquí en el restaurante La Traserilla, así que pasamos, ¿sí te Pues parece? venga, adelante. Pues por aquí, Jesús. Ahora vas a ser el dueño de esta cocina, ¿eh? Bueno, estupendamente. El delantal primero para no mancharse. Por supuesto, como es de rigor. Y ahora sorpréndenos, ¿qué es lo que vas a cocinar hoy? Pues voy a cocinar dos postres muy tradicionales de la montaña, posiblemente también de alguna parte más de Palencia. El primero es muy conocido, que son unas torrejas, en algún lugar se dice torrijas, allí decimos torrejas. Y en segundo lugar, unas migas, que a diferencia de las tradicionales migas extremeñas, posiblemente tengan también su historia relacionada con la trashumancia, pero son migas dulces. Se comen como postre en Brañosera y son muy tradicionales en esta época de invierno después de la matanza. Ingredientes de los dos postres. A ver, las migas, por ejemplo, ¿cómo las haces? Pues las migas las vamos a hacer con pan, a ser posible pan de pueblo, que es lo más interesante, con manteca de cerdo. También le echaremos agua y azúcar y solamente con esos ingredientes la verdad es que es un plato exquisito, como diría alguno, rico, rico, rico. ¿Y las torrijas o torrejas, cómo las haces? Las torrejas son pues con pan de barra, posiblemente lo mejor. También le vamos a echar manteca en lugar de aceite. Y después le echaremos un poquito de leche, que es donde van empapadas en leche con canela, y a continuación las freímos en la sartén y después una de ellas la vamos a adornar con miel, otra de ellas con canela y la otra con azúcar, para probar los tres platos, diríamos, distintos, o las tres variedades distintas de las torrijas de Brañosera. Además que ir a Brañosera, Jesús, implica comer bien. Absolutamente, presumimos de eso. Tenemos unos restaurantes que, en fin, hacen una comida, además, muy variada, de muy distinto tipo, tanto la cocina tradicional como la cocina, pues, evolucionada. Tenemos un gran cocinero como Alberto Vélez, Cholín, y, en fin, los fines de semana se pone Brañosera, como bien sabes, de bote en bote, valga la expresión. Porque turísticamente, Jesús, Brañosera ha crecido muchísimo en los últimos años. Ha crecido mucho en los últimos años. Lo cierto es que, en fin, hemos apostado por la actividad turística y hay que reconocer que ello se debe fundamentalmente, el crecimiento, digo, al buen hacer de nuestros hosteleros. Hay 4 restaurantes, más un quinto en Salcedillo, que, como te decía, cada uno de ellos pues tiene su seña de identidad, su seña de identidad, sus características propias y poco a poco pues han ido adquiriendo fama. Y después, bueno, desde el Ayuntamiento y desde la Asociación El Fuero, que nos apoya en estas actividades, hemos tratado fundamentalmente de divulgar, de publicitar lo que denominamos la marca Brañosera. Porque es muy importante tener un buen producto, como es Brañosera, que es un buen pueblo, pero también hay que saber venderlo. Y en eso, Jesús, estás poniendo muchísimo empeño. Pues efectivamente, sí. Es una de nuestras actividades principales, es la divulgación exterior. Hacer que Brañosera sea conocido y sea reconocido. Si a eso le acompañas que cuando el visitante viene, pues se encuentra con un paisaje extraordinario. Sí, exacto. Un paisaje extraordinario y además, como te decía, el buen hacer de unos profesionales que lo hacen muy bien, pues tienes todos los ingredientes para hacer que sea un éxito, tal y como es precisamente Brañosera.
Pues como veis, lo que hemos hecho ha sido echar un poquito de leche en un bol, le hemos añadido azúcar y un poquito de canela y una rodajita de limón. Lo calentamos para que temple la leche, para que después las torrejas, el pan, pueda empapar perfectamente y además quede bien impregnado de la mezcla que le va a hacer, le va a dar el sabor real, ¿eh? Así que ahora cogemos ya y lo echamos en un bol. Ahora esperaremos un poquito a que temple, para que no se nos deshaga demasiado el pan. Y mientras tanto vamos preparando los huevos, vamos batiendo los huevos y iremos depositando la manteca sobre la sartén. Tradicionalmente, pues en Brañosera se utilizaba la manteca de cerdo, primero porque era el recurso, insisto, tradicional, y en segundo lugar, ahora mismo, pues porque le da otro sabor, pues realmente más suculento, ¿no? Son platos, Jesús, contundentes. Platos contundentes de una cocina de alta montaña, de unas gentes que están acostumbradas a unas condiciones naturales recias, ¿eh? Y realmente necesitaban estar alimentados, con lo cual, bueno, aunque realmente es un postre más de disfrute y más de día festivo, pero aún así, bueno, pues ya sabes, son actividades de montaña, actividades mineras también, porque en Brañosera, como sabes, nuestra gente ha vivido en los últimos 2 siglos de la minería fundamentalmente. Una zona económicamente muy importante. Una zona económicamente muy importante. Ten en cuenta que, con permiso de la capital, posiblemente hasta mediados del siglo pasado era la zona que social, cultural y sociológicamente era más relevante dentro de la propia provincia. El entorno de Barruelo de Santullán, los 2 municipios, el entorno que constituyen los 2 municipios, Barruelo de Santullán, que era el más grande, y Brañosera, y también en los aledaños están también San Cebrián de Mudá, que tenía unas minas importantes, hacen que en todo ese conjunto geográfico existiera una población realmente relevante y además con un desarrollo sociológico muy importante, como te decía, a nivel social, cultural y por supuesto económico, por la economía que generaba el propio dinamismo de las minas. Con el cierre de las minas, la zona vive una época de declive y la gente mira con tristeza también, bueno, pues la zona, ¿no? Efectivamente. Momentos muy difíciles. Efectivamente, momentos tremendamente difíciles. Ten en cuenta que se estima, aunque no son datos exactos del Instituto Nacional de Estadística, porque en aquellos años tampoco había una exactitud en ese aspecto, los datos que se manejan es que la población que podía haber en el entorno está en torno a las 20.000 personas y de repente pues se ha quedado diezmada la población, nunca mejor dicho. En este momento, en estas 3 poblaciones a las que hago referencia, apenas si llegaremos a los 2.000 habitantes, con lo cual, pues efectivamente, la diáspora ha sido tremenda, ¿no? ¿Y eso, Jesús, te preocupa? Pues claro, ha sido nuestra preocupación durante estos últimos 50 años, la nuestra y la de las generaciones anteriores. Sobre todo porque bueno, si tenemos en cuenta que el problema comienza a mediados de los años 60, que a lo largo de los años se ha ido, bueno, pues ha ido profundizando, hasta llegar a una situación como la que teníamos hace prácticamente antes de ayer, ¿no? Pero fíjate, a diferencia de lo que ha sucedido en otras zonas rurales, podemos decir con cierto grado de satisfacción que nuestros pueblos siguen vivos y además con expectativa de futuro. Hace unos días estaba en el Pirineo, precisamente, y la carretera que va desde Pamplona hasta Jaca, pues va surcando multitud de poblaciones que estaban un poco en nuestra misma situación en aquellos años 60 y que han desaparecido. Hay multitud de pueblos que han desaparecido y otros que se venden por el precio de un apartamento en las afueras de una ciudad. Sin embargo, nuestros pueblos no solamente siguen vivos, sino que tienen expectativas de futuro. Hemos asentado a la población entre todos y esa población tiene en este momento, pues, goza de un cierto optimismo, podríamos decir. Me gusta esta explicación porque hay alcaldes que no lo ven de forma tan optimista. Muchos creen que sus pueblos se mueren lentamente.
Claro, 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 efectivamente, pero bueno, tenemos que cambiar un poco esa dinámica, incluso esa dinámica de pensamiento, ¿no? Es decir, no podemos estar todo el día quejándonos, diciendo que nos traigan, que nos hagan, que nos quiten, que nos pongan, ¿no? Tenemos que trabajar en positivo, tenemos que ser proactivos. Entonces tenemos que buscar cuáles son realmente nuestros recursos, cuáles son nuestros... Puntos fuertes. Sí, sí, efectivamente, nuestros recursos para convertirlos en productos que puedan ser vendibles, que puedan hacer que la población se asiente. Seguramente que no vamos a recuperar los niveles de población, ya te digo que no, por lo menos en poco tiempo, pero si conseguimos que la vida se siga manteniendo, que haya actividad, que haya dinamismo dentro de la población que mantenemos, es suficiente. Ya hemos puesto nuestro granito de arena para que después vengan las siguientes generaciones y continúen esa labor. Por lo menos no habremos desaparecido. Bueno, una vez derretida la grasa ya, lo apartamos un poquito para que no se queme y vamos a preparar las torrejas. Vamos a ir aquí al bol. Vamos a ver, colocamos esto aquí, retiramos la corteza y vamos a preparar las torrejas. Hay que untarlas bien para que empapen bien y tengan la textura adecuada. Pinchamos con el tenedor para comprobar que tienen la textura adecuada. Y a continuación la pasamos al huevo. Bueno, pues una vez empapadas ya en leche y en el huevo, vamos a regresar la sartén al fuego para que la manteca coja la temperatura adecuada. Para ello le echamos un poquito de miga, un trocito de miga, para ver cuándo empieza a crujir. Y en ese momento acercamos ya las torrejas, le damos un poquito más de fuego. Pues una cosa muy importante, Laura, es que queden doraditas por arriba, pero a la vez jugosas por dentro, que no se quede apelmazado. Esa es la clave. Esa es la clave fundamental. Eso, unido al sabor de la manteca, pues le va a dar un aspecto, por un lado, bueno, pues muy interesante, y por otro lado le va a dar ese carácter rico que tiene ese postre, como decía, suculento. Y ahora cada uno, la decoración que quiera, el gusto que quiera. Vamos a echarle, a una le vamos a echar un poquito de canela. Ahí está. Otra la vamos a decorar con un poquito de azúcar. Eso para los más golosos. Exacto. Y la otra con un poquito de miel. Vamos a utilizar la misma cuchara para ella. ¿Cuántos años, Jesús, llevas ya siendo alcalde de Brañosera? Pues esta será mi tercera legislatura. Porque, Jesús, tú eres de Brañosera. Claro, claro, por supuesto. Soy nacido en Brañosera y criado en Brañosera, claro que sí. ¿Tu madre era maestra de allí? Sí, mi madre fue maestra de Brañosera. Fue maestra en varios pueblos de la provincia, hasta que al final acabó, bueno, más que en Brañosera, en Barruelo de Santullán. De hecho, fue la última maestra de Brañosera porque desapareció cuando se produjo toda la despoblación de los años 70
la escuela de Brañosera se concentró en el colegio de Barruelo de Santullán y allí acabó jubilándose ella. Jesús, en un momento determinado te tienes que marchar del pueblo. Sí, nuestra generación, fundamentalmente fruto precisamente de esa diáspora, la mayor parte de los niños de aquella época, de mi generación, tuvieron que emigrar con sus padres a las ciudades donde había trabajo, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valladolid incluso, y otros, bueno, pues nos quedamos allí, pero claro, evidentemente cuando llegas a la edad en la que afrontas tu futuro, en mi caso pues me fui a estudiar a Madrid, acabé mis estudios en Madrid y comencé a trabajar en Madrid precisamente. Pero tenías muy claro, Jesús, que querías regresar al pueblo, a tus orígenes. Sí. Al igual que, insisto, que una gran parte de mi generación teníamos esa necesidad de regresar. Unos no han podido regresar de forma permanente, pero sí que lo hacen pues en vacaciones, en puentes, en épocas en las que pueden regresar, aunque sea por unos días nada más. Y otros, pues a lo mejor nos liamos la manta a la cabeza, valga la expresión, y cometimos esa locura de juventud de abandonar el trabajo fuera para crear, crear una nueva forma de vida en los alrededores en este caso, en los alrededores de Brañosera. Jesús, tú tenías tu negocio y en un momento determinado decides complicarte la vida un poco y presentarte a la alcaldía de Brañosera. Además que tienes un negocio que te iba muy bien y que actualmente continúa abierto. Sí, claro, por supuesto, es de lo que vive un alcalde de pueblo. Los alcaldes de pueblo, como todo el mundo sabe, no cobran nada por su actividad, lo hacen pues de una forma altruista, prácticamente por vocación o por hobby, podríamos decir. ¿Y qué te lleva a eso, con una vida acomodada, a complicarte un poquito la vida? Pues precisamente esas expectativas que te creas en un momento determinado, pensando que tu vida está en el entorno de tu pueblo, donde has nacido, ¿no? Fundamentalmente, lo primero que haces es tratar de asentar tu vida profesionalmente y económicamente, y a partir de ahí dices, ¿qué puedo hacer yo por mi pueblo? ¿Qué puedo hacer por mi gente? Y junto con un grupo de amigos, un grupo de gente de mi generación también, pues decidimos en el año 2003 crear una asociación, la Asociación El Fuero, que lo que pretendía era divulgar ese acontecimiento histórico que todos los palentinos conocen, fundamentalmente con una idea: situar a Brañosera en el mapa. Ese es el punto de partida, y ya en el año 2007 pues el cansancio del anterior alcalde, Fidel, que ya llevaba muchos años, ya tenía sus 70 años, hace que nos planteemos que el relevo tendría que producirse, sobre todo si queríamos que continuase esa labor que también él había iniciado de alguna forma, ¿no? Porque pues para ser justos, hay que reconocer esa labor que hicieron los anteriores alcaldes, en particular Fidel, que durante más de 20 años él, sus concejales y también el resto de la gente de los pueblos consiguieron mantener la vida, a diferencia de lo que sucedía en esos otros pueblos a los que hacía referencia del Pirineo y de muchas otras zonas rurales de España. ¿Qué supone, Jesús, ser el alcalde del primer ayuntamiento de España? No es cualquier cosa. Bueno, pues supone una enorme satisfacción, orgullo, en fin, yo creo que realmente es un privilegio poder decir que tu municipio, aunque sea muy pequeñito, esté escondido en las montañas, pero sin embargo realmente es el que dio origen a una institución tan importante como los municipios, a una institución tan relevante como que de alguna forma supone el propio inicio de una época democrática, fíjate, en siglo IX, ¿no? Pues vamos ahora con el postre más tradicional, si cabe, porque lo cierto es que, aunque posiblemente en todas las zonas de los alrededores de nuestras montañas entiendo que seguramente existiría, sin embargo, cuando lo hemos hablado con gentes de los pueblos de alrededor, no todo el mundo las conoce, no todos las han comido, ¿no? En Brañosera la verdad es que sí. Y bueno, espero que os gusten. Se trata de migas, son migas inspiradas posiblemente en las tradicionales migas extremeñas, pero a diferencia de estas, que son saladas, las nuestras son dulces. Es un postre también suculento y un postre exquisito. 100 gramos de pan,
¿va? Lo vamos a desmigar. Pues en este punto conviene recordar precisamente la historia de Brañosera, porque, en fin, yo creo que ya va siendo conocida, pero no está de más que los palentinos, nuestros conciudadanos, conozcan una historia que también a ellos les es cercana. De hecho, yo creo que es un hito histórico muy relevante, y precisamente que se haya producido en un rincón de nuestra provincia de Palencia además es uno de los atractivos añadidos, ¿no? A comienzos del siglo IX, en el año 814, los restos de los reinos godos que se han refugiado en el Cantábrico añoran de alguna forma lo que les contaban sus ancestros sobre la vida en territorios de tierra adentro, en la meseta castellana en concreto, una meseta rica, y sobre todo pues porque se había producido en el propio refugio del Cantábrico, se había producido una cierta superpoblación. Entonces comienzan a tratar de regresar a esa zona que ha sido ocupada por el invasor. Entonces comienzan unas rutas que atraviesan las montañas cantábricas para llegar a la meseta. Son las rutas de los foramontanos, en el año 814. Esa ruta, en la medida que va teniendo una cierta seguridad, vaya entrecomillada todavía, pero en la medida que va habiendo una cierta seguridad, se van produciendo asentamientos alrededor de la ruta, asentamientos cristianos, y hay una de ellas, precisamente, que además está datada en los anales castellanos y que tiene una relevancia especial, posiblemente por el volumen de población que la atravesaba, que es la ruta de los foramontanos, que accede desde Cabezón de la Sal, precisamente a Brañosera. Brañosera es un asentamiento que se crea como fruto de esta ruta y que en el año 824 pues adquiere una relevancia especial. Está precisamente en la ladera sur, desde la cual se avista ya la llanura del Pisuerga, y por aquel entonces el conde Munio Núñez, que es el que administra el territorio, a las órdenes de Alfonso II el Casto, el rey asturiano, establece un criterio para asentar esa población y para que se produzca de alguna forma un compromiso por parte de la población que está en ese momento, de los colonos que utilizan la ruta, un compromiso para repoblar de nuevo la meseta. Establece un criterio que creo que es tremendamente válido y sobre todo muy anticipado a su tiempo, y es el criterio de que todos los pobladores serán partícipes de la gobernación en común, en concejo. Establece un concejo, algo tremendamente novedoso, y eso lo escribe en la Carta Puebla de Brañosera, el fuero de Brañosera. Por ello es el primer fuero reconocido de España, y por ello, por su contenido, es la que da origen precisamente a los ayuntamientos, aunque la palabra ayuntamiento se acuñaría años, siglos después. Sin embargo, el concepto y el espíritu es ese precisamente. Ya el pan está casi en punto crujiente, las apartamos un poquito y vamos a preparar la mezcla de agua y de azúcar. Y ahora ponemos las migas a calentar a fuego un poco más rápido, mientras echamos el agua.
Y ya estarían. Estas son las migas de brañosera, vamos a decir, porque aunque, como te decía, posiblemente el origen sea extremeño, lo cierto es que en los últimos tiempos yo las conozco solamente de nuestro pequeño entorno de brañosera. Solo nos falta ya emplatarlas con un cierto arte, a ver si lo tenemos. Jesús, la decoración está fantástica. Bueno, es precisamente, está tuneado, podríamos decir, ¿no? Ajá. Sí, sí. Con esta fecha tan importante. Sí, sí. Es nuestro logotipo fundamental, nuestra imagen de marca y, como has visto, pues forma parte de toda nuestra estructura publicitaria, porque precisamente hace referencia a ese año tan importante, el 824. Ajá. Pues nada, ahora nos vamos a cargar la decoración porque hay que probarlo. Bueno, también, efectivamente, la población tiene que alimentarse, ¿no? ¿Por qué empezamos? ¿Por las migas? Pues por las migas. Venga. Sírvete, ¿te sirve un poquito? ¿Lo pruebo directamente? Venga, pues directamente. Sí. Perfecto. Son migas dulces. No es porque las haya hecho yo, pero están divinas. Están buenísimas. Jesús, en el año 2011 les conceden la medalla de oro de las Cortes, un reconocimiento muy importante. ¿Eso qué supone? Bueno, es el primer espaldarazo precisamente a la labor a la que hacíamos referencia antes. Es decir, se trata de que de una forma protocolaria las Cortes de Castilla y León, nuestras Cortes, las primeras Cortes de Europa, además, reconocen precisamente a Brañosera como de alguna forma el municipio representativo del resto de los municipios de España, porque en realidad hay que decir, para ser justos, que la medalla se le concede a los más de 2.400 municipios, a los más de 2.400 alcaldes y muchos más concejales que hacen su labor día a día en Castilla y León, en nuestra extensa comunidad de Castilla y León. Pero quien lo recogió es precisamente, además del presidente de la Federación de Municipios, el alcalde de Brañosera. Entonces es todo un reconocimiento por parte de las Cortes precisamente a la existencia de Brañosera y a la importancia que tiene en la proyección institucional. El presidente de las Cortes de Castilla y León, acompañado de la mesa, procederá a hacer entrega de esta medalla al municipio de Brañosera, el municipio más antiguo de España. Recoge la medalla su alcalde presidente, don Jesús María Mediavilla Rodríguez. Qué emocionante. No voy a decir que fue el más importante de mi vida, porque efectivamente hay otros momentos muy importantes, sobre todo, bueno, lo que un entorno familiar y demás, pero sí que fue un momento importante, porque en ese momento yo estaba pensando en toda nuestra gente, en la gente que nos quedaba en Brañosera y en todos aquellos, los muchos más, que se habían marchado allí. Estaba pensando en ellos, en qué pensarían los que viven en Madrid, en Barcelona, en Ciudad Real, en Valladolid. ¿Qué estaban sintiendo en ese momento cuando veían a su pueblo en un foro como el de las Cortes de Castilla y León y en un acto institucional tan importante? Pues seguro que muchísimo orgullo. Yo estoy seguro de ello. Vamos con las torrejas. Vamos con las Canela, azúcar y miel. Canela, azúcar y miel. ¿Cuál es tu preferida? Bueno, yo creo que la miel es la más rica, pero en fin, pruébalas todas. ¿Sí? Esto también con prudencia. Con prudencia también. Vamos a ver. ¿Rica? Muy rica. Bueno, más por tu cara veo que no es una cara de circunstancias, que realmente está rica. Aunque el alcalde no sea Esto es un pecado, ¿eh? no sea un gran cocinero, la verdad es que me lo pone fácil precisamente el producto. El producto es rico y fácil de elaborar. Oye, Jesús, y además es que no paras, porque desde el punto de vista deportivo, Brañosera también es importante y tiene relevancia. Sí, cuando te decía que cuando fundamos la asociación en el año 2003 nos propusimos hacer que Brañosera estuviera presente, diríamos que en todos los ámbitos de la vida social y cultural también, es decir, no solamente en lo que compete a lo institucional, pensamos que realmente teníamos que hacer también actividades que nos proyectasen en el exterior.
La primera de ellas que se nos ocurre es el kilómetro vertical. En el año 2005 se pone en marcha el kilómetro vertical, uno de los primeros, posiblemente el primero de la especialidad que se hizo en España. Y en este punto hay que realmente reconocer la labor del equipo, que es el que gestiona el equipo, me refiero al equipo que trabaja con nosotros, el equipo de la Asociación El Fuero, que trabaja fundamentalmente ideando todo este tipo de actividades, coordinándolas y poniéndolas en marcha. Y contamos con personajes, bueno, que además a lo largo de estos años se han ido añadiendo a nuestra cartera de colaboradores. Algunos, unos cuantos, ni siquiera son de Brañosera, pero recalaron allí, anidaron en Brañosera y gracias a ellos se realizan estas actividades. En este caso, pues Eladio Lantada, que muchos palentinos le conocerán, es un personaje extraordinario, una persona pues afable, dinámica, activa, y es el director de la prueba y es el que la proyectó y es el que la ha proyectado al exterior también. ¿Y qué pasa con el proyecto del Golobar? Aprovecho que estamos compartiendo mesa también para preguntar por este asunto. Pues bueno, es uno de los grandes proyectos de Brañosera que quedaron dormidos en la noche de los tiempos, podríamos decir. Cuando se produce la debacle de la minería, cuando se produce el cierre de las minas a finales de los años 60, surgen algunas iniciativas en consonancia con lo que estaba sucediendo ya en el resto del país, sobre todo en las zonas costeras, de hacer que el turismo de alguna forma asumiera una parte importante del sostenimiento económico. Digo que en aquellos años se empiezan a crear una serie de iniciativas, se crean los centros de iniciativas y turismo, y uno de ellos es precisamente el Barruelo Brañosera, y alrededor de ellos y la colaboración de la entonces Diputación también ya de Palencia, pues se afronta un proyecto que podía ser muy interesante, que era la construcción de un parador de alta montaña. En aquellos momentos los paradores están revitalizándose, los paradores nacionales. Hay un parador además cercano en nuestra comarca también, que es el de Cervera de Pisuerga, y en esa línea de trabajo pues se comienza a trabajar poniendo en marcha la creación, la construcción de un parador. Los avatares políticos y económicos de aquella época, crisis del 73, como todo el mundo sabe, el cambio de régimen y demás, hacen que cuando ya está con un alto porcentaje de ejecución, prácticamente finalizada la ejecución, el dinero que viene, pues el flujo monetario se corta de forma radical y aquello muere. Durante más de 40 años ha estado esperando esa gran noticia de alguien interesado que realmente pues, pudiese poner en marcha algún proyecto. El proyecto está ahí, creemos que es muy interesante y que creemos además que va a ser muy interesante no solamente para Brañosera, sino para toda la comarca. Es la puesta en marcha de un centro de rendimiento en altura, porque las características de Golobar son magníficas en ese aspecto. Por un lado tenemos un lugar que está a 1800 metros de altura, con lo cual pues tiene una serie de beneficios precisamente para el entrenamiento deportivo. Se encuentra muy cercano a poblaciones de alrededor importantes, como en nuestro caso Aguilar de Campoo, e incluso traspasada la frontera autonómica está también Reynosa, a muy poca distancia de una autovía que nos une pues, con Madrid, con Valladolid, con Santander. Entonces, de una forma muy cercana, podríamos tener un centro en el que los deportistas de élite y de media élite, valga la expresión, podrían prepararse en unas condiciones extraordinarias. Y además sería un acicate fabuloso para toda nuestra comarca, desde Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, Brañosera. O sea, hay gente interesada en el proyecto. Sí, efectivamente. Lo que nos ha faltado estos años ha sido el aporte financiero, es decir, alguien que estuviera dispuesto a arriesgar precisamente por la situación económica en la que ha habido. Brañosera tiene 4 pedanías, Jesús. Sí, más el propio Brañosera. Salcedillo, que es un lugar además extraordinario, es un lugar, diríase, fotogénico, porque conserva esa estructura bucólica del pueblo que atraviesa el río, con una iglesia románica muy bonita.
pues está Valverzoso, que es otro rincón también, bueno, pues muy entrañable. Está en el límite con Cantabria y tiene una iglesia también románica con unos frescos muy interesantes que datan del siglo XII aproximadamente. Después está Orbó, que es una pequeña aldea en la colina de una montaña que da vista a un gran vallejo, que tradicionalmente era un vallejo, una vega para la ganadería, y que en ella se creó a mediados del siglo XIX Vallejo de Orbó, el pueblo que fue más importante de todo el municipio hasta el final de la minería. Vallejo de Orbó conserva una fisonomía totalmente distinta al resto de la montaña palentina porque se crea por y para la minería, y es un pueblo que llega a tener a mediados del siglo pasado, del siglo XX, un gran dinamismo. Tenía cine, el primer cine de la provincia de Palencia está en Vallejo de Orbó, de 1912, el primer teléfono de uso comercial, empresarial, se establece allí, en la compañía minera, precisamente, y en fin, tenía pues un hospital, tenía farmacia, tenía una vida muy desarrollada en los años hasta mediados de los años 60. Por cierto, Jesús, que hace poquito habéis celebrado en Brañosera unas jornadas y habéis reunido a políticos, a periodistas, analistas, para que conozcan la zona. Forma parte un poco de esa dinámica, de ese objetivo que te comentaba antes, de proyectar Brañosera al exterior, de establecer la marca Brañosera, la marca 824, como un referente no solo en lo institucional, sino en todos los ámbitos de la vida, para que al final pues de ahí se puedan extraer consecuencias positivas en la economía, en lo social, en todos los aspectos. La verdad es que sí, efectivamente tuvimos un grupo de periodistas de la noche, de Televisión Española, efectivamente, que disfrutaron y conocieron una de nuestras tradiciones ancestrales, como son las marzas, las vivieron en vivo y en directo, y vaya, cuando regresaron a la capital de España, hablaron bien de ello, efectivamente. Lo vamos a ir probando todo, pero antes vamos a brindar, vamos a brindar por Brañosera. Muchísimas gracias por compartir mesa con nosotros, por elaborar estas exquisitas recetas, estos postres que están de verdad muy buenos. Yo creo, y ahora sí que me voy a mojar, que eres el ejemplo de un buen alcalde. Jesús, por Brañosera y por ti. Muchas gracias. Hay muchos más alcaldes, muchísimos más, y no solamente es falsa modestia, sino que realmente yo creo que tenemos que estar orgullosos de esos casi 2.400 alcaldes. Digo casi porque el resto seguramente son de grandes poblaciones, pero Castilla y León está sembrada de multitud de pequeños pueblos donde el alcalde es el que está al pie del cañón. Alcalde y concejales, no te olvides. Salud. Por vosotros.